El panadero, como era conocido, era capaz de pagar una cirugía de corazón, como también de otorgar becas para estudios a jóvenes que querían progresar en la vida. Don Pepe, como también lo llamaban de cariño, hombre tranquilo, pensante, se destacaba de niño por su inteligencia y su gran capacidad para expresar sus ideas. En Rosas, Cauca, un pequeño pueblo caucano, el 11 de diciembre de 1946, nació Justo Pastor, de la unión de Victoria Omen y Salvador Perafán. Allí vivió su niñez. Después se trasladó a Popayán, donde continuó sus estudios secundarios, ayudado por dos señores de apellido Serral de Plaza, propietarios de una panadería, en la que aprendió el oficio, que le permitió sobrevivir en esa época. Gracias a la colaboración de una familia amiga, con quienes compartía sus días, lo ayudaron para encontrar su camino en la vida. Tras varios años de penurias económicas ingresó al ejército, donde inició la carrera de suboficial, logró formar su familia, establecerse, compró una pequeña pero confortable casa, logró el grado de sargento viceprimero, dentro de la fuerza. El 30 de octubre de 1979, después de 11 años en la institución armada, para la sorpresa de sus compañeros y superiores, se retiró. Se convirtió en comerciante y distribuidor de licores. Aprovechando sus andanzas y sus contactos en las Fuerzas Armadas para progresar en sus negocios, luego de un tiempo, varios excompañeros pasaron a trabajar para él. A mediados de 1982 la Policía Internacional, Interpol, detuvo a Perafán en Nargama, Panamá. Sin embargo, a los pocos días fue dejado en libertad. Esa fue la primera vez que el país escuchó de él. En Caloto, Cauca, Pastor Perafán poseía grandes inversiones agropecuarias, donde empleaba gran cantidad de mano de obra local. Las personas que allí trabajaban disfrutaban de todos los beneficios que otorga la ley a los trabajadores. Realizó en la zona grandes obras que redundaron en grandes cambios en aquellos lugares, desde el tendido eléctrico hasta red de agua potable. En Bogotá, había creado una red de laboratorios, con especialistas supuestamente dedicados a mejorar el rendimiento de sus campos. Por esa época, Pastor poseía una gran cantidad de empresas en distintos rubros como Consorcio Perafán Hermanos, Perafán Constructores, Inversiones Ganadecol, Inversiones Perafán e Hijos. Inpay, proveedores de elementos ópticos. Maquimóvil, Madera San Luis, Colombiana de Hoteles, Imagen y Sonido, Siderúrgicas Ipaquirá. Compañía Colombiana Exportadora de Café, Cuescafé. A principios de los años 80, fundó el Parque Industrial de Occidente, empresa dedicada a exploraciones geológicas. Si bien Pastor Perafán siempre había tenido un perfil muy bajo, en determinado momento hacia finales de la década de los años 80. Perafán, como buen señalado varón de calibre, no podía ser distinto a sus colegas del negocio. Así que él pensó en hacerse congresista, pero por recomendaciones de personas muy cercanas prefirió ejercer el poder detrás del trono. Perafán era una persona obsesionada por el poder y quería sentarse en el Congreso. Muchos recibieron dinero de este señor para llegar a posiciones de vanguardia o para escalar socialmente, y así se convirtieron en títeres de él. En 1994, el Congreso le otorgó la Orden de la Democracia en el grado Gran Cruz. La resolución oficial destacaba su trabajo por el bienestar social y su respeto por la autoridad. Ese día le hicieron un gran homenaje en un céntrico hotel. A dicho evento asistieron 1.500 personas, entre ellas embajadores, políticos, personajes de la vida social y de la farándula. Después se supo que Perafán financió campañas de por lo menos 40 congresistas. Además de políticos, patrocinó cantantes, equipos de fútbol, modelos y candidatas a distintos reinados. Hombre obsesionado por las mujeres. En casi todas las fotos publicadas en revistas faranduleras o en secciones sociales de medios de comunicación, aparece acompañado de una bella mujer. Su debilidad por las reinas de belleza era notoria. Como por ejemplo, la señorita bichada del año 1993, Luz Adriana Ruiz, con quien contrajo matrimonio. De sus varias relaciones, don Pastor Perafán tuvo 7 hijos. Sus trajes eran hechos a medida, con la tela más fina de la época. En el año 1993, fue quien organizó la fiesta a los jugadores de la Selección Colombia, luego de obtener aquel recordado triunfo ante Argentina.
Tuvo un fallido intento de adquirir televisión a 24 horas, del cual le negaron la licitación. También gozó de gran protección mediática en la época. En la emisión del 19 de septiembre de 1991 del Magazine, que se pasaba por la tarde en la cadena 2, Justo Pastor Perafán fue presentado al país como un próspero empresario que se refirió al momento económico que vivía el país. Por ese entonces Escobar ocupaba las grandes planas nacionales. Don Pepe poseía fincas en Bogotá, Cauca, Valle, Tolima, Cundinamarca, entre las que se destacaban Hacienda El Recuerdo, Fincas Ochacoco, Hacienda Estambul, Hacienda La Cabullera, Hacienda Paraíso, Hacienda Santa Bárbara y sus casas estilo campestre. Poseía empresas en Madrid, Roma, Moscú y Sudáfrica. Era común que don Pastor viajara asiduamente a aquellos lugares. A tan solo 47 kilómetros de Cartagena de Indias se encuentra la hermosa isla de Barú, un lugar idílico con arena de color casi blanca y fina como el talco. El agua es cristalina, de color turquesa, calma, sol pleno. Don Pastor también era el dueño de gran parte de la exclusiva isla Barú, donde tenía grandes proyectos que estaba llevando adelante por aquel tiempo. Perafán calificaba a Barú como la proyección turística más importante de Cartagena y América Latina. A través de su empresa colombiana de hoteles, don Pepe construyó el exclusivo centro vacacional, Chinauta Resort. El hotel era el balance perfecto entre confort y naturaleza, contaba con 5 piscinas, tobogán, polideportivo, salón de juegos, parque infantil. El ecoparque Chinauta era extraordinario. Para el descanso, contaba con sitios de recreación, aprendizaje, diversión. Disponía de todo tipo de espacios temáticos para la realización de talleres, actividades, restaurant, eventos empresariales y recreativos especializados. Con una ubicación geográfica privilegiada a tan solo 70 kilómetros de la ciudad de Bogotá, en el municipio de Fusagasugá. Además era coleccionista de arte, tenía gran colección de cuadros, de diferentes artistas reconocidos a nivel mundial. Todas sus propiedades tenían un toque diferente, desde cuadros en la pared finamente diseñados, hasta esculturas que le daban un glamour distinto a sus propiedades. Perafán, quien era conocido por utilizar varios alias. Unos lo llamaban el doctor, don Pepe, Jacinto, otros José Luis Rodríguez Rojas o el panadero, oficio que lo vio crecer. Llegó a amasar una gran fortuna. Los entendidos en la materia dicen que tenía aún más dinero que los Rodríguez Orejuela. Las autoridades le montaron vigilancia durante mucho tiempo, en especial a la exportadora de café, lugar donde don Pastor solía acudir diariamente. Nunca vimos llegar un solo bulto, dijeron las autoridades. Se determinó que casi todas eran empresas de fachada. Siempre estaba rodeado de varios exsuboficiales que hacían parte de su aparato de seguridad, que lo seguían como su sombra. En el marco de la Operación Pubenza, las autoridades le hicieron allanamientos a sus propiedades, a los que respondió a través de un comunicado. A mí no se me investiga, y en ello quiero ser claro y enfático, por infringir ningún estatuto. Solo se me ha pedido explicar y justificar mi patrimonio económico, pero esa extraña justicia que se denomina regional, primero exige la detención, luego la investigación y explicación del mismo, había afirmado Perafán. Pastor Perafán fue detenido el 17 de abril del año 1997 en San Cristóbal, Venezuela. La detención de una ex reina de belleza llevó a las autoridades a su captura. Este se movilizaba en una Toyota, en pleno corazón de San Cristóbal. Se identificó con una cédula a nombre de Rafael Antonio Rojas Cruz, natural de Rosas, Cauca, su pueblo natal. Contrario a sus homónimos, de Medellín y Cali, con quienes se decía tenía una buena relación, con ambos hacía negocios, no ejercía violencia. Fue extraditado a finales del año 1997 a Estados Unidos, donde se encuentra en una cárcel de alta seguridad en Orlando, Florida, cumpliendo una sentencia de 30 años, impuesta en 1998 por una corte federal de Long Island, en Nueva York. Hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió con sus propiedades y dinero, que era mucho por cierto.